Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase como parte del programa de la materia Teoría Sociológica Cognitivo-Conductual. Esta, para ubicarnos, es la clase número 5, va a ser subida como la clase número 5 y va a ir acompañada de los siguientes temas. Este video en particular va a presentar lo que es la teoría sociocognitiva de Alberto Bandura. Y ustedes van a encontrar también otro tema que es la teoría de Lev Vygotsky en un video de una clase dictada por Daniel Venturini, que les recomiendo, les derivo que vean primero ese video, ya que es una introducción y los aportes de Vygotsky sirven como un antecedente para comprender mejor la teoría de Bandura. Así que el orden para visualizar la clase debería ser eso, ¿sí? Primero el video de Daniel sobre Vygotsky y una breve introducción a los modelos cognitivos para después pasar a esta clase sobre la teoría sociocognitiva de Albert Bandura. Bien, segundo, este video aún desconozco si va a ser subido en un solo tramo o van a ser una, dos o tres partes. Todo eso depende del funcionamiento del dispositivo que está trabajando ahí, su almacenamiento y la batería. Así que desconozco aún si va a ser fragmentado o va a ser una sola pieza entera. Y en tercer lugar, como ya es costumbre, el día viernes, durante el día subiremos el material donde van a encontrar este video, esto es la clase correspondiente a la teoría sociocognitiva de Bandura, el video de Daniel, que es una parte correspondiente a la introducción a los modelos cognitivos, un poco la pequeña evolución de las teorías de aprendizaje conductual hacia los modelos cognitivos, y la teoría de Lev Vygotsky, ya dentro del plano cognitivo y de la lingüística. Van a encontrar obviamente la correspondiente guía de preguntas para ambos temas, el material bibliográfico que lo soporta, van a encontrar algunos artículos, uno o dos textos sobre Vygotsky, de lenguaje y pensamiento, y después 3 o 4 artículos para completar o complementar Bandura, bien, algunos referidos a lo que es aprendizaje vicario o por modelado y otros más particularmente enfocados en el tema de autoeficacia. Ya enseguida veremos a qué me refiero con todo esto. PowerPoint para acompañar las clases, ¿sí? La clase que se desarrolla en este momento, y material audiovisual también para orientarlos. El material audiovisual que complementan las clases como videos van a ser 2 videos, van a estar subidos. Uno es el experimento que Bandura realiza para soportar empíricamente su teoría del aprendizaje por modelado, y otro es un pequeño y breve documental, una entrevista pequeñísima a Albert Bandura explicando el concepto de autoeficacia, y otro pequeño experimento también donde se ve la función que tiene esta creencia, que ya vamos a ver más en detalle a continuación. Bien, así que ese va a ser básicamente el material con el cual se van a encontrar. En cualquier duda, vamos a estar en contacto a través del foro o a través de cualquier tipo de canal de diálogo que ustedes accedan. Bien, entonces, a lo que nos compete en este momento, Albert Bandura y su teoría sociocognitiva. Primero, Albert Bandura es un psicólogo quizá de los más renombrados y de mayor relevancia del siglo XX y del siglo XXI, ¿sí? Porque Bandura nace en Canadá en 1925 y aún vive, ¿bien? Aún forma parte del staff docente de la Universidad de Stanford, tiene 94 años, creo, si no me falla el cálculo, 94 años, está vivo. Es un psicólogo sumamente citado, ¿sí? Está entre los 4 o 5 más citados de la historia de la psicología, junto con Skinner, Freud y
creo que el otro sería Piaget, ¿sí? Jean Piaget. Sus aportes han sido muy importantes y obviamente su desarrollo teórico aporta a lo que son las teorías del aprendizaje. Ustedes recuerdan, tengan en consideración que lo que venimos viendo, Pablo, Watson, Whewell, Tolman, McDougall, Thorndike, Skinner, son teorías del aprendizaje, ¿sí? Esto es cómo se aprenden los comportamientos. Y la teoría de Bandura, igual que la de Vygotsky, sigue siendo una teoría del aprendizaje. Bien. Pero en el caso de la teoría de Bandura se denomina o lleva como nombre teoría sociocognitiva. Bien. Y ahora vamos a ver por qué esa denominación que no es casual. Bandura tiene como antecedentes, esto es importante mencionarlo porque toda teoría en psicología, en cualquier rama de la ciencia, necesariamente es importante mencionar sus antecedentes o sus influencias, ya que son un poco los pilares conceptuales sobre los cuales, o aportes sobre los cuales se sostienen los comienzos de algunas ideas. ¿Sí? Las ideas no surgen sobre la nada, sino que están inspiradas sobre aportes de otros pensadores donde se va haciendo una construcción colectiva, ¿no? Así funciona un poco el pensamiento científico, el pensamiento creativo, no es que alguien sale de la nada con una idea brillante o con un quiebre de alta magnitud de la nada. Y en el caso de Bandura, tenemos como antecedentes, se pueden rastrear varios. Dollar y Miller es un antecedente de su teoría. Julian Rotter, si a alguien le interesa buscarlo, Julian Rotter, R-O-T-T-E-R, ¿sí? También es un antecedente sobre aprendizaje social. Quizás un antecedente más relevante es el de Cornell Montgomery, quien ya hacia fines del siglo, fíjense, del siglo XIX, principios del siglo XX, teorizaba un poco sobre la importancia de considerar los aprendizajes que eran producto de la imitación de los superiores, ¿no? Esto estudiado en contextos laborales, industriales, y la tendencia a la imitación de los superiores, en gran parte por admiración o por deseo de ocupar esos lugares. Y también, y obviamente aquí un poco el enganche con las menciones que ha hecho Daniel, Vygotsky, ¿sí? Vygotsky con su teoría, es una teoría básicamente lingüística, ¿sí? De una teoría del desarrollo, donde el componente social tiene una fuerte relevancia. De hecho, si leen Vygotsky, o si lo buscan, históricamente ha sido comparado y diferenciado con Jean Piaget, ¿sí? El otro gran teórico del desarrollo, también dentro del modelo cognitivo, y son famosas las contraposiciones entre ambos, ¿sí? Una especie de discusión sobre cómo es que se desarrollan los infantes. Bien, es un poco el mismo esquema que se da entre Anna Freud y Melanie Klein, ¿no? Esa discusión categoría por categoría. Y en este caso tiene que ver con el desarrollo de los infantes, y básicamente el énfasis de Vygotsky es la de un niño, una niña que crecen, se desarrollan en un ambiente social y donde lo social tiene un factor predominantemente de mayor influencia en el aprendizaje, y no es un organismo, un infante que aprende solo en un rincón y así va pasando en un aprendizaje solitario, va pasando por fases de aprendizaje a través de esquemas y de estructuras de asimilación y acomodación, como diría Piaget, ¿no? Un infante solitario desarrollando sus modelos cognitivos, sino que básicamente el contacto social es el que va generando el desarrollo cognitivo, y esto en gran parte lo que va llevando adelante es el desarrollo del lenguaje, como ustedes habrán visto en la clase de Daniel, y van a encontrar una serie de conceptos de los cuales algunos Daniel hizo referencia, que son clave en Vygotsky, y que tiene que ver con lo que en un principio en el infante se denomina habla privada, que es un poco esta conversación que tiene consigo mismo, ¿bien? A fin de poder guiar un poco su comportamiento, ordenar un poco lo que está haciendo, ¿sí? Cuando el niño o la niña están jugando o están resolviendo algo, hablan solos en los rincones, ¿no? Eso es lo que Vygotsky denominó habla
habla privada y que con el transcurso del tiempo y hasta los años se convierte en lo que se llamó habla interna, ¿no? Que es el habla internalizada que finalmente termina siendo un diálogo interno, ¿no? Un pensamiento que orienta la conducta, que orienta la resolución de problemas. De esta forma el lenguaje se va desarrollando y en ese transcurso de tiempo, donde Daniel hacía mención de esta zona de desarrollo proximal donde es necesaria la presencia de figuras superiores para poder resolver y poner en juego ciertas capacidades que se tienen en potencia, que están ahí de poder tenerlas, sin embargo hace falta ese empujoncito, esa ayuda de un superior para poder desarrollar esa capacidad. Ese estado de potencia de las capacidades, pero donde por sí solo no podría hacerlo si no es con la ayuda de un superior, es lo que se llama justamente zona de desarrollo proximal, y el proceso por el cual se lleva esto adelante es lo que se denomina andamiaje, ¿no? Andamiaje de andamio, bien refiere a una estructura que soporta, hace ayuda. Y cuando acá hablamos de un superior estamos hablando de una persona que tenga un grado de madurez más avanzado en términos de capacidades cognitivas y de resolutivas o de herramientas culturales. ¿Sí? Eso hacemos referencia con grado de superioridad. Es necesario esa instancia para que el infante pueda ir desarrollando sus propias herramientas. ¿Por qué voy a este punto? Porque una de las formas de las cuales el infante se hace esas herramientas, además de el, el desarrollo grupal de las herramientas, el desarrollo colaborativo de las herramientas, la indicación por parte de un superior y demás, es lo que Vygotsky llamó aprendizaje por imitación, que no es ni más ni menos que la imitación, ¿sí?, del comportamiento del otro para tener un resultado, poder resolver un problema o lo que fuese. Y este concepto o este punto de aprendizaje por imitación es muy importante porque tiene muchísima relación con lo que va a ser la propuesta general de Bandura, que si bien Bandura no habla de imitación, y esto es importante y después voy a aclarar por qué no habla de imitación, y hay una diferencia entre imitación y modelado, sin embargo, es lo que un poco entendía Vygotsky por un aprendizaje a partir de la observación de lo que el otro realiza, ¿sí? Entonces, en este punto, el aprendizaje por imitación y la función social del aprendizaje es que Vygotsky tuvo relevancia en Bandura. Yendo a Bandura, concretamente, ya y metiéndonos un poco en su teoría, en su modelo, es uno de esos autores que está ahí en el comienzo de los modelos cognitivos. Ustedes ya están en capacidad de poder ubicar a Piaget, a Vygotsky, ¿sí?, como ya teóricos que estaban ahí formulando sus propuestas. Estamos ubicados hacia ya década del 50, década del 60, década del 70. Y Bandura está dentro de esos pensadores que intentaron generar un modelo que explique el aprendizaje. Y el modelo de él fue llamado teoría cognitivo-social, o sociocognitivo, y hacía alusión a lo siguiente: el aprendizaje está o es producto de la interacción entre tres dimensiones o tres factores, fundamentalmente, y es entre los factores denominados personales, donde entran en juego las cogniciones, los pensamientos, las emociones y la biología de la persona. La conducta, por otro lado, sería otro factor u otra dimensión, y el ambiente. ¿Sí? Factores personales, conducta y ambiente. ¿Sí? Tenemos tres factores que son los que interactúan, no de forma lineal, ¿sí?, sino que hay una interacción recíproca entre esos factores que van a estar permanentemente entrando en juego de forma dinámica en el aprendizaje de nuevas conductas, en la asimilación de las mismas y en la ejecución de las mismas. Bien, no es algo necesariamente lineal, hay una interacción recíproca entre esos tres factores que hacen al modelo de la teoría sociocognitiva de Bandura. Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos centrales de los cuales parte Bandura? Él fue presidente de la APA, fue mencionado presidente de la APA, fue reconocido muchas veces con honores, ¿sí?, y tiene dos
aportes fundamentales a nuestro campo, a la psicología. Uno es la teoría del aprendizaje social, también llamado aprendizaje por modelado o también llamado aprendizaje vicario. ¿Sí? Cualquiera de las denominaciones que acabo de realizar son correctas y están bien y son sinónimos. Aprendizaje por modelado, aprendizaje por observación o aprendizaje vicario. ¿Sí? Son sinónimos, cualquiera de ellos está bien como mención del aprendizaje de Bandura. Entonces, por un lado, ese fuerte de su teoría. Y por otro lado, él desarrolló un concepto muy importante que ha sido de mucha relevancia en muchos campos, en el clínico, en el laboral, en el motivacional, etc. Es el concepto de autoeficacia. ¿Sí? Entonces tenemos dos conceptos centrales. Uno es el de modelado o aprendizaje por observación y otro es el de autoeficacia. Centrémonos en el primero, que es un poco el caballito de batalla de su teoría. El aprendizaje por modelado supone lo siguiente, supone que las personas son capaces de aprender nuevos comportamientos a partir de la observación de un modelo. ¿Qué significa la observación de un modelo? A partir de la observación de otra persona llevando a cabo determinado comportamiento y las consecuencias que ese comportamiento tiene en el ambiente. ¿Cuál es la diferencia con, por ejemplo, una teoría predominante en aquel entonces, que es el modelo de Skinner? La diferencia fundamental está dada en que no es necesario que la persona en sí misma experimente llevar adelante la conducta y recibir una consecuencia de forma directa sobre su organismo, sino que basta con la observación de otra persona llevando adelante un comportamiento y sus consecuencias en el ambiente para hacerse, ¿sí?, agregar ese comportamiento al repertorio de comportamientos personales. Bien, eso es de una forma muy sencilla explicado lo que es el aprendizaje observacional o aprendizaje por modelado. Bien, acá dos cosas importantes. Primero, lo menciono porque suele ser un factor de confusión. Si no se da, mejor, está perfecto. No confundan aprendizaje por modelado o por modelo con lo que es, acuérdense, el procedimiento de moldeamiento dentro del paradigma de Skinner. ¿Sí? Son cosas totalmente distintas. Suenan parecidos, pero son diferentes. El moldeamiento como procedimiento, recuerden que es un procedimiento operante a partir del cual yo lo que hago es establecer una conducta meta, subdividirlo en conductas por partes y voy a ir llevando adelante un proceso de refuerzo diferencial donde voy reforzando las conductas que se aproximan a la meta y las que no se aproximan o no se asemejan, directamente las ignoro, generando así un refuerzo diferencial. Eso se llama moldeamiento, pero es diferente del modelado, ¿sí? Que el modelado es lo que acabamos de mencionar y corresponde ya a otro plano del aprendizaje, a un paradigma de tipo cognitivo, y es el aprendizaje por observación. Para acompañar esta propuesta teórica, Bandura lo que hace es llevar adelante un experimento, cuyo video va a estar subido en la plataforma y van a poder acceder a él, que es un experimento llevado a cabo con dos grupos de infantes, ¿sí?, donde hay un grupo control, un grupo experimental, y básicamente lo que sucede es que un adulto, el cual es observado por los niños, un adulto lo que hace es tener el comportamiento de agredir a un muñeco en una sala, ¿sí? Y ese muñeco es el llamado muñeco bobo, que para quienes no lo ubican, el muñeco bobo es aquel que tiene una base en tipo esfera, lo cual hace que uno lo golpee o lo empuja y siempre vuelve a su posición inicial. Y los niños, las niñas, lo que hacen es observar ese modelo y luego se somete a esos infantes a la exposición, se los deja a solas con ese muñeco a ver qué hacen y cómo se comportan aquellos que habían tenido previamente la exposición o habían observado al adulto teniendo ese comportamiento y aquellos que no. Bien, y en ese video que ustedes pueden observar, está ahí en la plataforma, va a estar subido, se ve claramente cómo aquellos que tuvieron
como modelo a ese adulto agrediendo un muñeco, lo que fueron directamente a hacer fue a modelar ese comportamiento, generar comportamiento agresivo hacia el muñeco y hasta van a encontrarse que generaron formas nuevas y creativas de cómo agredir a ese muñeco, bien, golpeándolo con juguetes, con objetos que había en la sala, pero quedó bien marcada la diferencia entre la exposición o no a ese modelo. Esto acá inclusive Bandura lo que hace es entrar un poco en debate sobre un viejo debate que hay si la exposición a escenas, ¿sí?, de violencia, como pueden ser inclusive películas, fomenta la violencia, esto es, aumenta las probabilidades de que se lleven adelante comportamientos violentos, o funciona como un canalizador de esa violencia y hace que a las personas no les sea necesario llevar adelante actos violentos justamente porque las canalizan, las descargan a través de la observación de esos comportamientos, ¿no? Sería un poco ese encontronazo entre teorías en algún punto. Obviamente Bandura lo que sostiene es que lo que hace es fomentar el modelado de esos comportamientos y aumentar las probabilidades de que se susciten ese tipo de comportamientos. Entonces, volviendo a lo nuestro, este experimento, ¿sí?, llamado experimento del muñeco bobo, justamente probó esto, ¿no?, la incidencia que tiene la presencia de un modelo como un factor de aprendizaje a la hora de asimilar conductas, y que no es necesario experimentar de forma directa consecuencias sobre el organismo a la hora de aprender nuevos comportamientos. Muy bien, ahora lo que vamos a distinguir es lo siguiente. Este proceso por el cual se modelan los comportamientos tiene dos etapas, básicamente, ¿sí? Una es la adquisición del comportamiento, más que el comportamiento diría es la adquisición de la información, ¿bien? Y otra es la ejecución. Y es importante diferenciarlas porque no todo comportamiento adquirido, en el sentido de observado, necesariamente va a ser ejecutado. E inclusive no todo comportamiento va a ser atendido. Pero vayamos a un caso de modelado. La primera etapa lo que supone es la observación de la conducta, y acá entran en juego dos funciones básicas que ustedes ya conocen y que son aquella que corresponde a la observación y a la adquisición de información, que es la atención, ¿sí? Yo enfoco mi atención sobre el modelo que está llevando adelante determinada conducta. Y en segundo lugar tenemos lo que es la retención de esa información para luego poder llevarla adelante, ¿sí? Esa retención está dada por otra función básica que es la memoria, básicamente. Ahí, con esas dos funciones, tenemos la primera etapa, que es la de la atención y la de la retención. Y la diferenciamos de la segunda etapa, que es la de la ejecución, que no necesariamente se va a dar. Para que la ejecución se lleve adelante, es necesario que haya lo que Bandura llamó motivación, ¿sí? Tiene que haber un estado motivacional que lleve adelante la ejecución de la conducta. Y esto no siempre se lleva adelante por varios motivos, y uno de ellos es por la capacidad de autorregulación que tenemos las personas, que ya vamos a ver más adelante qué implica esto. ¿Qué significa? Vamos a ejemplos. Supónganse que ustedes recién ingresan a la facultad y están buscando formas de estudiar, ¿sí?, o formas de tener un mejor desempeño en los exámenes finales, orales, ¿sí? Y de repente ustedes observan, por ejemplo, en un examen presencial donde pueden ser espectadores de cómo otra persona está rindiendo, observan que su compañero o su compañera tiene una forma de presentar el examen lenta, meticulosa, pidiendo tiempo para pensar, razonando, bien, y eso ustedes ven que les resulta a la hora de poder dominar la ansiedad y poder decir finalmente toda la respuesta de lo que le habían preguntado. Para ustedes poder después poner en marcha ese comportamiento a la hora de rendir, tienen que haber atendido y haber retenido ese comportamiento por parte de su compañero o de su compañera.
Ahora bien, una vez que lo atendieron y que lo retuvieron, como ustedes están interesados, tienen una necesidad que es lograr una mejor forma de rendir, como ustedes están interesados, va a aparecer la motivación para que ejecuten esa forma que atendieron y retuvieron de su compañero o de su compañera. Ahora bien, supónganse que de casualidad ustedes llegaron ahí como espectadores o están acompañando, ¿sí?, a otro compañero de ustedes a observar ese examen y también atienden y retienen cómo hacer para rendir bien el examen. Sin embargo, ustedes ya tienen una forma de rendir exámenes adecuada o directamente no rinden exámenes porque acaban de dejar la carrera o lo que fuere. ¿Qué pasa ahí? Ustedes pueden haber atendido y pueden haber retenido el comportamiento, sin embargo no necesariamente lo van a ejecutar. O tranquilamente le podría pasar en un examen escrito que un compañero de ustedes, una compañera les explica cómo hacer para copiarse en el examen escrito, a través del teléfono o a través de algún método ingenioso, y ustedes por ahí lo escuchan, atienden, retienen el comportamiento, sabrían cómo llevarlo adelante, sin embargo no lo ejecutan. ¿Sí? Por eso se diferencian esas dos etapas, porque no necesariamente toda conducta retenida y atendida necesariamente va a ser ejecutada. ¿Sí? Por eso hay una capacidad que se denomina de autorregulación que hace que yo no necesariamente ni de forma automática lleve adelante determinado comportamiento, por más que inclusive el resultado pudiese llegar a ser beneficioso, como puede ser aprobar el examen. ¿Sí? Entonces, por eso la diferencia entre esas dos etapas, si no toda conducta atendida y retenida necesariamente va a ser ejecutada. ¿Sí? Uno podría hablar de un modelado gradual en el sentido de un modelado parcial cuando yo puedo atender y retener un comportamiento, pero un modelado total sería cuando yo lo atiendo, lo retengo y además lo ejecuto porque tiene que ver con una necesidad, básicamente, o un deseo, o una expectativa, o una meta que yo tengo de por medio. De hecho, ustedes no modelan todos los comportamientos que ven, sería imposible. En las películas, en su vida cotidiana, en su casa, podrían modelar todos los comportamientos. No, justamente porque uno selecciona atencionalmente aquellos que va necesitando por las propias demandas de uno, por las propias necesidades, por los propios deseos, por los propios intereses. ¿Sí? Entonces, yo atiendo a esos comportamientos, los retengo y después además veré en mi dinámica interna si los ejecuto. Pero uno no anda modelando todo tipo de comportamientos porque yo puedo observar muchos comportamientos que sin embargo no me interesa, no tengo la necesidad ni tengo una meta compatible con esos comportamientos. ¿Bien? Entonces, por eso la diferencia de etapas en Bandura dentro de lo que es el modelado. Bien, recapitulando entonces, mencionamos lo que es el aprendizaje por observación, observacional, modelado o vicario, es lo mismo, ¿sí? Que básicamente no requiere experimentar directamente las consecuencias ambientales, sino que basta con observar un modelo. Y además describimos un poco lo que es el experimento que llevó adelante Bandura y que el modelado tiene etapas y que estas etapas además están compuestas por funciones básicas, así, o estados cognitivos. Dijimos atención y memoria en la primera etapa y la motivación en la segunda etapa, que es la ejecución. Muy bien. Hasta ahí entonces el modelado y sus etapas. Bandura lleva adelante una clasificación de capacidades humanas que nos va a servir un poco para ordenarlos en los conceptos que estamos describiendo. Vamos de hecho a ubicar tanto el aprendizaje por modelado, recién descrito, como la autoeficacia, las vamos a ubicar a cada una dentro de estas capacidades. ¿Sí? Vamos a empezar por la más general. La más general que Bandura destaca en las personas y que quizás es la capacidad que nos desarrolla, nos diferencia, perdón, del resto de los seres vivos, es lo que se denomina la capacidad simbólica. ¿Sí? Básicamente es la capacidad que tenemos para generar representaciones del mundo circundante a través de lo que en los paradigmas cognitivos se entiende como información. ¿Sí? Son representaciones mentales de ese mundo circundante
que además somos capaces de ordenarlos de forma lógica, ¿sí? Y de tal manera que el mayor, quizá, producto terminado de esa capacidad es el lenguaje. ¿Bien? El lenguaje es esa herramienta fundamental que nos diferencia. Y acá esto me permite hacer un paréntesis y aclarar lo que había mencionado al principio de la diferencia, ¿se acuerdan?, entre imitación y modelado. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué el aprendizaje por modelado no puede ser también llamado imitación? Porque la imitación no necesariamente implica procesamiento y comprensión de la conducta, ¿sí? No se va a dar esta autorregulación, que vamos a ver qué es en Bandura para su ejecución y resolución de problemas y demás. De hecho, la imitación es también propia de muchas especies, ¿sí? Como puede ser desde un loro, que es capaz de imitar los sonidos, hasta algún tipo de chimpancé, primate, lo que fuere, que es capaz también de imitar comportamientos. Sin embargo, hay una diferencia a la hora de utilizarlos, contextualizarlos y generarlos como herramienta cultural para la adaptación respecto de lo que es el aprendizaje por modelado, ¿sí? Que implica la representación simbólica, bien, de ese comportamiento y además el sometimiento de ese comportamiento a otras capacidades que vamos a ver ahora, que son la de previsión, la de autorregulación, la vicaria, etcétera, que no está en otras especies que sí son capaces de imitar momentáneamente algunos movimientos observados o algunos sonidos observados. ¿Bien? De ahí la diferencia entre imitación y, y modelado o aprendizaje por observación. Entonces tenemos en primer momento la capacidad simbólica.